una emisión más de Vivienda en Verde, donde estamos en el Encuentro Nacional de Vivienda que organiza la Cámara de la Vivienda, que es Canadevi. Y bueno, en este contexto de una Cámara Nacional, tenemos mucho interés en platicar con los protagonistas que están haciendo la vivienda en todo el país, porque pareciera que a veces hablamos únicamente de lo que pasa o con grandes empresas, muy grandes empresas, o lo que pasa únicamente en el Valle de México. Y la realidad es que México es muy complejo. Y en este caso, Marco Merino, ¿qué tal? Qué gusto. Encantado. Un desarrollador que está haciendo cosas bien interesantes en Campeche. Estamos en Campeche, sí, efectivamente. Tú tienes 2 marcas. Así es. En Ciudad del Carmen tenemos una constructora, se llama Su Casa Desarrollo Inmobiliario. Ahí tenemos 3 sectores. Tenemos el crédito tradicional, tenemos residencial e interés medio. Ahora, tú con esto, ¿cómo percibes, viendo en una reunión nacional todo lo que hay a nivel de política pública? ¿Tú estás aplicando lo mismo? ¿Están teniendo la intención de hacer las casas más compactas, densificación? ¿Cómo se interpreta en el país lo que se dice a nivel federal? Efectivamente. Te hablaba de 2 marcas porque en Campeche estamos arrancando un proyecto que debemos de hacer el próximo 26. La primera piedra en San Francisco de Campeche, donde arrancaremos 1000 viviendas en el sector económico, de 52 metros cuadrados en vivienda vertical. Ahora, esas viviendas, a ver, también para que veamos qué es lo que está pasando en el país. Viviendas de 52 metros en vertical, ¿cuánto cuestan? Pues esas casas van con la política pública, nos vamos a casas de 220,000, 230,000 pesos. Eso es en lo que va a andar el rango, ¿no? Increíble, o sea, sí, 230,000 pesos. Hay diferencias. El último piso es el que más barato es y va bajando, ¿no? A nivel de calle siempre es un poco más caro, ¿no? Oye, pero está muy bien ahora. Sí, 52 metros en 2 recámaras con sala, comedor, área de guardados. Está equipado. Sí, increíble. La verdad es que es un proyecto que nos sentimos muy orgullosos. Estamos muy contentos de sacarlo. Creemos que la vivienda vertical en Campeche no existe. Somos el primero. Regionalmente, creo que arrancamos, me están informando que también arranca otra empresa con un proyecto en Yucatán, pero creo que salimos nosotros primero a construir la vivienda vertical en la península. Y en ese rango de valor, porque obviamente uh-huh. Pareciera que es más fácil hacer vivienda vertical en tipo medio residencial. No es más fácil. Las condiciones de tierra en Campeche, en San Francisco de Campeche, son terrenos accidentados, hay muchos movimientos de tierra. La tierra, aunque es barata, los movimientos la encarecen mucho, ¿no? Habilitarla es local. Sí, así es. Ahora, tú me decías que tienes esta marca con la que tienes viviendas de 230,000 pesos. Soltex. ¿En quel otro segmento del mercado estás o la otra empresa trabaja en el mismo segmento? No. En Campeche arrancamos con esta empresa que se va a dedicar para hacer todo el proyecto de San Francisco. Y eso tenemos 3 sectores: vivienda económica, tradicional y residencial. Residencial medio, ¿no? La residencial medio es vivienda de qué valor. Esas casas van a andar el rango de los 800, 900,000 pesos. Es también muy el tradicional de Infonavit, ¿no? Ahora, una vivienda de 900,000 pesos en Campeche, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos metros cuadrados? Estamos hablando de 90 metros cuadrados. Vaya. Sí, 90 metros cuadrados. Es interesante porque si ustedes ven, esta es la realidad del país. Es un país complejo donde pareciera que en la Ciudad de México con 900,000 pesos no consigues un departamento de 70 metros. Así es. Bueno, las condiciones en la República son muy diferentes, ¿no? Las condiciones que tiene el norte con las condiciones que tiene el sur, más en el simple hecho de los microclimas, ¿no? Nosotros recibimos una cantidad de lluvia impresionante, ¿no? Ahora, ¿a quién le vendes? ¿Cuál es el perfil de la gente que compra casa en Campeche? En Ciudad del Carmen, como ciudad petrolera, pues tenemos un rango, son gerentes, empresas petroleras, ahí viene de todo, ¿no? En Campeche vamos un poco más al sector gobierno, entramos con Infonavit y con Foviste, ¿no? En Carmen vendemos mucho Foviste, mucho Infonavit. Bueno, eso es importante. Obviamente, ¿cuál es la demanda más o menos de vivienda que se vive en Campeche? Bueno, ¿qué datos se manejan? ¿Cuántas viviendas se hacen al año? Yo te voy a decir un dato que me gusta mencionar. En la vivienda económica estamos hablando de que no ha sido atendida durante 5 o 6 años. Ya hay 14,000 derechohabientes sin atención.
Y este año, por ejemplo, tus empresas, ¿cuántas viviendas van a hacer? Yo quisiera sacar en año y medio las 1000 viviendas económicas. 1000 viviendas. 1000 viviendas económicas. Y saco 1000 más en los otros dos segmentos que te platicaba anteriormente. O sea, estamos hablando de que tu empresa hará al año unas 1500 casas. En Ciudad del Carmen actualmente construimos 700, 600, 700 y con eso pensamos aumentarle a unas 1500. ¿Cómo sientes el entorno en lo que está pasando en el país? ¿Se están haciendo mejores casas? ¿Hay condiciones para hacer viviendas y ciudades de más calidad? Yo creo que las condiciones están siendo más parejas y más justas para todos, ¿no? Las grandes empresas tenían reservas, podían hacer grandes inversiones, llevarse los subsidios, y ahora creo que con las condiciones que ha puesto la SEDATU es más claro y es más parejo para todos. Está ¿no? más parejo el piso. Y eso es muy bueno, es. porque siempre la competencia, el que acaba saliendo beneficiado es el comprador, el cliente. Exacto. Porque yo imagino que al salir empresas como la tuya, que ya no tienes de una competencia, vaya, no sé si llamarla desleal, pero una competencia con cierta ventaja de los grandes, tienes forma de hacerte una oferta de vivienda de calidad y vas a competir con lo que es el mercado. Si tú haces mejores casas que tus competidores, las vas a vender. Sí, claro, así es, así lo vemos. Y tenemos que ser mejores. ¿Y cómo sientes, por ejemplo, el tema de sustentabilidad? ¿Sí está permeando por allá? Porque a veces pareciera sí. que hay lugares donde no hace falta. No, de hecho, sí se está permeando. Y es muy importante. Muy bien. Marco Merino, muchísimas gracias por esto y ojalá nos invites para ir a conocer tu proyecto y para que lo publiquemos. La vida, el día 26 de este mes tenemos la primera piedra y estás invitado. Muy bien. Encantado de la vida. Y cuenten con que lo vamos a tener publicado en Capital de México para que vean las imágenes y conozcan más datos y conozcan lo que está haciendo la industria de la vivienda en México, que es mucho, pero mucho más de lo que ustedes ven en las páginas de los periódicos. Marco, gracias. Muchas gracias. Saludos. Amigos, seguimos en Vivienda en Verde y seguimos en el Encuentro Nacional de Vivienda que organiza Canadevi Nacional. Y estoy con un querido amigo, José Luis Solórzano. José Luis. Gracias. Hermano. Un gusto como siempre, Horacio. Oye, y con el gusto de ver que estábamos platicando en el bloque anterior de que la vivienda, con todo y que pareciera que es un gran sector nacional, es una guerra que se pelea en puras batallas locales y depende de la calidad con que las empresas locales hagan la chamba de hacer vivienda en sus localías. Y tú eres una de las empresas, tu empresa Gerso, es una de las empresas que ha tenido mejor desempeño a nivel regional. Eres una empresa que nació en Morelia, que ya tiene influencia en varios estados y que está haciendo las cosas muy bien. Platícame, a ver, ¿cómo describirías muy corto lo que está haciendo tu empresa y qué te gusta de lo que está pasando con tu empresa? Sí, no, pues muchas gracias, Horacio, ahora sí que por tus palabras. Creo que el éxito principalmente de ERSO se ha sabido primero porque no ha producido quererse comer el mercado indebidamente. Vamos, lo que sucedió hace 10 años, que había demasiado mercado y lo más importante era llegar rápido al cliente. Ahora ya tenemos un cliente mucho más maduro, que el cliente va y busca una vivienda y antes de comprar la vivienda de interés social, ahora va y primero hace una revisita de varios desarrollos para tener cuando realmente quiere adquirir una vivienda y su decisión ya es mucho más pensada a comparación de antes. Entonces estamos entrando ya a un sector maduro que creo ese hipercrecimiento que se veía hace una década, pues realmente ya no se tiene, ¿no? Y entonces siempre yo creo que lo más importante es siempre estar midiendo la demanda de cada una de tus plazas y de cada uno de tus desarrollos, ¿no? ¿Tú en qué estado estás trabajando actualmente? Estamos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, próximamente Querétaro también, ¿no? ¿Cuántas viviendas haces al año? Hacemos 3,600 casas al año aproximadamente. ¿Con qué rango de valor? Hacemos vivienda desde 250,000 pesos hasta vivienda de 2 millones de pesos. Ese es nuestro rango de valor. Déjenme decirles que cuando se habla de la vivienda económica, vivienda de abajo de 300,000 pesos, el proyecto más bonito que he visto en mis años de experiencia es de ustedes. Un proyecto que veía ya a las afueras de Morelia, con un desarrollo vertical muy acotado, con una gran arquitectura y con una urbanización de primerísima calidad. Sí. ¿Cómo y por qué lo hacen así? Sí, mira, pues lo que hemos buscado son dos partes. Primeramente, cómo darle más espacio al cliente con el mismo costo, ¿no? Producimos una vivienda de 70 metros cuadrados de 3 recámaras
que es este híbrido que viste tú, que no es ni vertical ni horizontal, vamos a decir vertical, digamos, y la estamos vendiendo a 320,000 pesos, es decir, es un precio demasiado y en una atractivo. capital de estado. Y en una capital de estado. Y en una capital de un estado donde el suelo no es barato, No es barato, donde la vivienda así no es es. barata. 320,000 pesos, una vivienda de 70 metros cuadrados, vaya. Y obviamente con todas las opciones de crédito que hay en el mercado, ¿no? Así es. ¿Y por qué podemos lograr esto? Porque desde el proyecto estamos estudiando cómo maximizar el espacio, cómo minimizar los costos de materiales, ¿ves? Y cómo de esa manera producir un producto que sea más barato con la misma cantidad de dinero. Y por otro lado, también buscar cuáles son las principales actividades que inciden en el costo de nuestro producto, y ahí buscamos una integración. Hasta cierto punto nosotros pues sí tenemos una concretera, tenemos esa parte que nos hace ser más competitivos y poder tener precios todavía un poco más accesibles para toda la población. Yo creo que parte del tema evidentemente es conocer muy bien tu mercado, conoces. Sí, esa es la parte. Tú eres michoacano, tú conoces muy bien tu plaza y eso te ha permitido después entender que cuando entras a una nueva plaza hay que entender, hay que entender la plaza. Los zapatos de la gente que te va a comprar. Así es muy diferente. Por ejemplo, es muy diferente como observamos la plaza en Guerrero que en Guanajuato que en Jalisco que en Michoacán, vamos. Dime unos ejemplos de diferencias. Mira, por ejemplo, en Guanajuato, la vivienda vertical es muy difícil que se te venda. No te la aceptan por más. Prefieren un pedacito de casa, pero de terreno propio, ¿ves? A tener una vivienda vertical mucho mejor situada, con mucho más servicios, que una vivienda horizontal. Nos ha costado mucho trabajo penetrar ese tipo de mercados. En el caso de Jalisco es igual, si tú haces una vivienda horizontal, tienes mucho más facilidad de venderla que una vivienda vertical. Y hay casos como Guerrero, Michoacán, que a lo mejor también es debido a esa demanda que existe adicional, no han sido mercados tan atacados como Guanajuato y Jalisco, donde la gente te acepta la vertical, la horizontal o lo que le pongas con tal de hacerse de una vivienda, ¿no? Entonces, sí los comportamientos son diferentes, sí hay una especie, luego principalmente sobre la vivienda vertical, de tabú, vamos, de que no lo sienten como tan atractivo, vamos, y vamos, pues lo vimos ahora en Colombia, ¿no? Cómo están haciendo todo, verticalizando todo y generando más espacios públicos, ¿no? Y el tema cultural de que la gente vaya entendiendo que eso a la larga es mejor. Es mejor, así pero es. Esa realidad se topa también con otras realidades, que es que el comprador en ese momento prefiere una horizontal. Así es. Entonces tenemos que lograr que la cultura permita que la gente ya acepte lo vertical, pero rápido, porque las empresas, porque un tema, si tú tienes viviendas de 320,000 pesos, eso es el resultado de que tu empresa sea muy rentable. Si tu empresa no fuera rentable, no podrías darte el lujo de ajustar tus costos para manejar vivienda a ese precio. Sí, claro. O sea, las empresas que pierden dinero, esa pérdida se la tienen que trasladar a sus compradores. Entonces, una empresa que vean que tiene esa vivienda es una empresa eficiente. Tú, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores darás empleo? Nosotros tenemos alrededor de 1,500 trabajadores. Oscilamos entre 1,200 y 1,800, dependiendo de la producción que tengamos en cada momento del año. Y platicábamos de que la vivienda, estamos hablando del impacto de las empresas regionales, el impacto es para atender mejor a su demanda, pero también para ese impacto regional es para inyectarle dinamismo a la economía. Siempre se ha dicho que la vivienda inyecta de desarrollo 47 ramas de la economía. Sí. Entonces quiere decir que por cada casa que se venda, pues tú le contrataste las ventanas a un ventanero, hasta el taquero que vende tacos afuera de la obra ganó lana con esa obra. Sí, no, pues es lógico, ¿no? Hasta conoces luego a los que venden los alimentos afuera de las obras y te andan siguiendo en todos tus desarrollos, ¿no? Para vender ahora sí que los víveres. Entonces tú te das cuenta, pues sí, es un impacto brutal el que tiene la vivienda, cómo se abre la lista de proveedores y todos prácticamente de origen nacional. Entonces sí es un impacto
multiplicador impresionante que tiene la vivienda. José Luis, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ti. Y tendrás que invitarnos a Michoacán para ir a Con ver lo que gusto, estás haciendo. con gusto, y para que veas que Michoacán no es de delincuencia y todas esas cosas, pues sigue hermoso. Morelia, cuando quieras puedes ir, y los invitamos a todos que vayan. Morelia sigue más bello que nunca, ¿eh? ¿Sí? Hermano. Gracias, Horacio, siempre. Y bueno, amigos, estas reuniones dan la oportunidad de reencontrarse con buenos amigos. Carlos Anaya, qué gusto de verte. Igualmente, Horacio. Carlos es un desarrollador que está en la región, en la comarca lagunera, Así famosa es. comarca lagunera, con sus santos de Torreón y todas esas cosas interesantes que tienen. Casi siempre me gusta platicar con ellos porque son clientes de mi América, pero bueno, Carlos, oye, qué gusto saber que también por la comarca estamos platicando del impacto regional de la vivienda y Claro. cómo este tema nacional de lo que es la necesidad de la casa se tiene que traducir localmente en diferentes necesidades y en diferentes formas de atender a la gente. En tu caso, platícame un poquito de lo que está pasando allá en la comarca lagunera y qué está haciendo tu empresa para participar en esta atención a la demanda. Mira, básicamente la comarca lagunera pasamos por una crisis muy fuerte a raíz de lo que se vino en Estados Unidos, esta crisis también allá el subprime de 2008, finales 2008, principios 2009, en donde pues nosotros atendemos básicamente a un segmento muy importante dedicado a la maquila. Claro. A la maquila proveniente de Estados Unidos, y eso pues hizo que se nos cayera la demanda de vivienda de una manera muy importante, dejando únicamente un segmento ahí muy endeble, requiriendo un subsidio para poder comprar una vivienda. Entonces ya te imaginarás por lo que pasamos con bolsas de subsidios que no alcanzaban para nada. En 2011 nos alcanzó para el mes de febrero, entonces tuvimos que pensar en qué hacer con el tema de mercado. Hoy ya las cosas cambian, seguimos atendiendo al segmento de la vivienda con subsidio, a ese segmento de la gente con menores ingresos, y pues hubo una concentración muy grande de desarrolladores en ese nicho, porque era lo que había en la parte de Durango. En la parte de Coahuila se comporta diferente, pero ¿qué hemos hecho nosotros en base a esto? Pues hemos buscado otras formas, otros mercados, otros segmentos para poder... Con tu empresa. Con mi empresa, otros mercados para atenderlo. Seguimos atendiendo a la vivienda económica, pero también estoy buscando ya yo meterme en el tema de lo público. Eso es lo que ha hecho mi empresa. Recién te platicaba ahorita sobre el tema de estar participando en licitaciones para la Comisión Estatal de Vivienda, en donde pues, son proyectos de vivienda que es lo mismo que hacemos nosotros, vivienda de 44 metros, es diferente la logística, es aprenderle, porque también tienes que tener mucho trato con la gente o el beneficiario de este tipo de productos, y pues muy de la mano con el gobierno. Entonces hemos generado una parte nueva de negocio que es esa. La otra pues seguimos manteniéndola, es lento por lo propio del mercado, y pues ahí estamos atendiendo esos dos segmentos ahora, Horacio. La demanda de la comarca, ¿de qué rango de demanda de vivienda estamos hablando? Mira, estás hablando que en el lado de Durango, lo que es Gómez Palacio y Lerdo, es muy difícil desplazar una vivienda de más de 300,000 pesos si no es conformista. Okay. O sea, prácticamente estás atendiendo a vivienda con subsidio, ahorita de 260,000, 270,000, de 300,000 para abajo. Eso es lo que hay de demanda. No hay proyectos de vivienda media en la parte de Gómez Palacio, precisamente por esto, porque no existe una demanda bien consolidada en la que tú puedas hacer una planeación, o los estudios de mercado, eso es lo que nos han indicado, que no hay suficiente para poder pensar en un desarrollo, que poder desplazar lo que desplazamos ahorita, 100, 250 casas por año. Entonces, vivienda media y poco. Residencial, ¿qué tal se está moviendo? Residencial de ese lado tampoco. Tampoco. Sí, te digo, es un fenómeno muy extraño. ¿Qué pasa? Que Gómez Palacio, por sus características geográficas, está pegado a Lerdo, claro, y está pegado a Torreón. Y el crecimiento que tienes hacia el norte, hacia el lado de Chihuahua, por ponerlo geográficamente así, entonces se ha quedado muy atrás en infraestructura. Y la parte de Torreón, que sí es la que tiene mucho espacio para crecer, hacia Matamoros y hacia allá para digamos, en dirección a Saltillo, sí hay mucha reserva.
una parte muy marcada para residencial al norte de Torreón y lo que es al oriente pues es lo que se ha ido desarrollando la parte industrial y por lo tanto la parte también de la vivienda económica. Entonces todo se ha desarrollado y somos, pues ya ves que una zona conurbada, Claro, claro. que pasas nada más ahí el lecho seco del río Nazas y estás en Durango, entonces pues la gente no tiene problema en pasarse a vivir a la parte de Torreón, aunque su empleo esté en Gómez Palacio, porque estás hablando no más de 15 minutos para desplazarse. Ahora, tu empresa hace vivienda, de ¿cuál es el rango mínimo de valor y cuál es el más alto? Mira, el mínimo traigo 230. 230,000 y el más alto son los 300,000. 200, o sea, tú sí estás concentrado en ese segmento de mercado. Exactamente, en ese segmento de mercado. Y- ¿Qué hice, Horacio? Perdón que te interrumpa. No, adelante. Es una vivienda dúplex que para que me diera a mí, para prenderle y tener una reducción de costos, yo hice una vivienda dúplex en un terreno de 9, tiene cada una 450, comparten el muro central, cada una tiene sus propios espacios, pero a la vez la modulo, puede ser de 2 recámaras o de 3 recámaras y también va con equipamiento. Entonces ahí es donde abarco, le digo, y 2 recámaras, sin equipo, pues entras en la económica, 2 recámaras ya con piso y con otras características, te subo el precio y el que ya alcanza una de 300, pues ya la entrego con la 3.ª recámara y equipada, ¿no? Entonces es un producto que me da mucho margen para moverme y no enfocándome a un abanico un poquito más diverso de la demanda. No, y aquí estamos viendo dos cosas. Primero, que la estructura de la demanda es muy diferente de ver una región como la comarca lagunera, donde, como bien decías, el tema de la fuente de empleo de tu comprador marca mucha diferencia. Platicábamos con amigos vivienderos de Campeche y de Morelia, cómo lo que marca es en qué trabaja la gente y cuánto gana la gente que va a comprar las casas. Exactamente. Eso es muy interesante. Y la otra, la forma en que las empresas hacen sus sistemas, sus modelos de producción para tener esa flexibilidad con tu modelo de diseño, con tu sistema para hacer las casas que te permite ser eficiente. Claro. Porque obviamente haciendo vivienda de 220,000 a 300,000 pesos, no tienes margen a equivocarte, No. Exactamente. ¿no? Tienes que ser muy Exactamente. eficiente, tienen que salir las cosas bien y a la primera. Exactamente. Oye, pues qué gusto, Carlos, de platicar de todo esto contigo. Gracias, Horacio. Igualmente. Creo que para el auditorio ha sido muy interesante hacer este rápido recorrido para entender lo que está pasando a nivel nacional con la vivienda. Y bueno, va a ser un ejercicio que vamos a estar haciendo en forma recurrente porque ya nos dimos cuenta de que la vivienda lo repito, es una gran guerra nacional, pero que se tiene que pelear en batallas locales. Amigos, esto fue Vivienda en Verde desde Canadevi Nacional. Gracias. Gracias.